tenemos a Dani Arcucci, el profe Signorini. Creemos desde el programa que es la mejor manera de homenajear a Diego, y como le decía también al profe en un momento, recordarlo con una sonrisa, porque obviamente no son días fáciles, me imagino más para ustedes, pero bueno, vamos a tratar de charlar y recordarlo como Diego era, digamos. Para arrancar la charla, lo que se me ocurre es básicamente preguntarle, ustedes manejen quién contesta primero, quién contesta después, ¿qué solían hacer el día de cumpleaños de Diego? Si lo llamaban, si no lo llamaban. Cuenten ustedes qué era lo que solían hacer en cada fecha de cumpleaños. Dale, Dale, Fer. lo mayor es primero, dale vos. Bueno, a ver, a partir de la Navidad de 1985, o sea, el primer cumpleaños que yo tengo registro así de relación con Diego, es bastante pesado, porque yo lo conocí a Diego literalmente en diciembre de 1985, así que mi primer cumpleaños con Diego, por Diego, de Diego, fue nada más y nada menos que el 30 de octubre de 1986, cuando él cumplió 26 años. Y la verdad es que son épocas, es muy difícil de explicarle a la gente, porque hoy sería mandarle un mensajito de WhatsApp, ¿no, Fer? Claro. Pero en aquel momento era terrible, porque era ubicarlo a Diego en algún teléfono de Nápoles, si esto era posible. Así que recuerdo que no fue posible y le hice llegar un saludo a través de alguien que pudiera estar por ahí, y Diego, feliz cumpleaños, y le habré dicho feliz cumpleaños después, cuando volvió a la Argentina. Esto es bueno también para marcar cómo eran las comunicaciones antes, ¿no? Lo difícil que era. Y después viví cada uno de esos cumpleaños, Gonzalo, obviamente tratando de estar lo más cerca posible sin molestarlo, que esa fue siempre mi teoría. No sé por qué me viene rápidamente a la mente un cumpleaños, el cumpleaños número 35, que se hizo en el Buenos Aires News. Diego tenía un mechón así amarillo en el pelo y juntó en un escenario a Charly García, Diego Torres, Ricky Maravilla, Juanse, todos ahí. O sea, todos los que estábamos como invitados de Diego pudimos bailar con todos esos músicos, aparte totalmente distintos entre sí. Pero no sé por qué ese es el primer cumpleaños que se me viene a la mente. Profe. No, bueno, yo estando con él, sí, lo pasamos generalmente en su casa, o alguna vez habremos ido a algún restaurante. Después ya cuando dejamos de frecuentarnos, sí, una llamada como otro, como cualquier amigo, ¿no? Porque es Claro. como, a veces pienso, no, yo no podía privilegiar, hubiera sido traicionar el verdadero sentimiento de amistad si yo lo privilegiaba a él porque era famoso. De hecho, de mis amigos era el que mejor jugaba al fútbol, pero yo tengo amigos, por ejemplo, que eran mucho mejores que él como maratonista. Ahí tenés a uno presente. Claro. Entonces, para mí era la cosa más natural del mundo, de decirle feliz cumpleaños cada 30 de octubre, pero no iba mucho más allá de eso, porque además yo sabía que recibía mensajes de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces era como echarle azúcar arriba al dulce de leche y mezclarlo con miel. Sí, era así. Bien. Gonza, Repasando. perdóname, Sí, recuerdo, sí, sí. recuerdo algún cumpleaños muy loco, porque es cierto lo que dice Fernando, porque Fernando vivió demasiadas situaciones como de mucha intimidad, donde uno expresa, yo sé lo que significa para Fernando la diferencia entre amigo y demás, pero que se expresa ese cariño y esa cuestión de amistad en otras situaciones, porque ha habido cumpleaños desopilantes. Yo en uno me encontré brindando con Benicio del Toro, por ejemplo, en un cumpleaños de Maradona. Entonces, Claro, eran como cumpleaños a veces inexplicables, ¿eh? claro, claro, claro. Le iba a decir, leyendo ahora el libro que sacó el profe, que está muy bueno, muy interesante, me vino a la cabeza algo que a los dos, tanto Dani como periodista, al profe como preparador,
O sea, se encontraron y empezaron a trabajar con Diego con poca experiencia ustedes. El profe venía de preparar al equipo de Lincoln y bueno, Dani, estabas arrancando en el periodismo. ¿Cómo hicieron ustedes para manejarse con Diego? Que bueno, en el caso del profe, en el año 82, o sea, pero ya era una figura mundial, ya se habían escrito varias páginas sobre Diego. ¿Cómo hacían para manejarse ustedes con esa poca experiencia ante una figura? Dale, Fer. Bueno, yo debo decir que honestamente a mí no me costó mucho. Yo tenía 10 años de experiencia entrenando jugadores, entrenando el equipo de fútbol, y lo que cambiaba era el escenario, porque yo no me fui siquiera de Buenos Aires a Barcelona, yo me fui de Lincoln, ¿no? Me fui de Rivadavia de Lincoln al NUCAM. Entonces, esos primeros momentos sí, fueron de asombro, pero cuando yo lo conocí, comenzamos a relacionarnos, yo enseguida descubrí que con él iba a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo me equivocaba, y bueno, él tenía talento suficiente como para solucionar mis errores. De hecho, yo creo que en un mes o en 2 meses de ese principio aprendí de entrenar a jugadores de fútbol lo que no había aprendido en los 10 años anteriores, ni en toda la carrera y en todas las teorías ligadas a la biomecánica, a la fisiología que había estudiado, ¿no? Él, como nadie, hacía gala de un conocimiento empírico como para descubrir los secretos del juego, y tenía una rara capacidad también para transmitir esos conocimientos. Así que te repito, para mí fue muy sencillo, ¿no? Tomo el concepto de Fernando para mi parte, Gonzalo. Fue muy sencillo y voy a explicar por qué. Porque es algo que yo después aprendí con los años, de tantos años de seguirlo a Diego, de ser de algún modo el cronista. ¿Por qué fue fácil y sencillo? Porque Diego le daba mucho más valor al laburante que a la figura. Entonces, el hecho de ser yo muy joven, un novato total, un principiante, hizo que Diego me arropara de algún modo. Y eso después lo repitió con muchísimos, hasta el último momento, ¿eh? Hasta el último momento. Mirá, más que hablar de mí, voy a hablar de un chico al que quiero mucho y que Diego quiso mucho también, aunque lo conoció apenas nada, su paso por Gimnasia Esgrima La Plata, y es Federico Bueno. Fede Bueno fue el que tuvo el triste papel de dar la noticia de que Diego no había resistido, tuvo la delicadeza de decir Diego no resistió. No dijo Diego murió, no dijo Diego está muerto, no dijo nada, dijo Diego no resistió, me dicen que Diego no resistió. Bueno, Fede Bueno le hace una de las últimas entrevistas así de campo de juego, yéndose de la cancha, y les voy a contar algo que de solo contarlo me estremece. Fue en Mar del Plata, jugaba contra Aldo Civi, Gimnasia, ese Diego que ya no era Diego, pero tuvo la suficiente lucidez para cruzarse en el pasillo con Fede Bueno y le dijo, no, a vos te voy a contestar porque vos sos de los mejores, me estás bancando, me bancaste. Y Fede se queda paralizado. ¿Por qué? Porque Diego se había enterado que esa semana el papá de Fede Bueno había pasado por una situación de salud gravísima. Y Fede había estado con su papá, pero había querido ir viajar a Mar del Plata y cubrir ese partido. Diego tenía esas cosas. Entonces, para un chico novato como yo, de 21 años, que le hacía la primera nota a Maradona, y que era mi primera gran entrevista importante, fue mucho más fácil, porque Diego me facilitó el camino. Y no me lo facilitó solo esa vez, me lo facilitó durante los siguientes 34 años y 11 meses. Bien. Tomándome esto, Dani, que resalta un poco lo que era Diego, y como vos decías, aunque ya no era casi Diego en esa última etapa, ¿qué homenajes creen que está pendiente todavía y de quiénes? Dari. Bueno, yo tengo todo un tema. Yo lo he charlado esto con Gonzalo, la gente debería saberlo, pero lo he hablado mucho. Y para mí este año ha sido un año de muchísima reflexión alrededor de Diego. He escuchado muchas cosas que, a ver, no,
cuando digo que no son ciertas, no es que sea grave que no son ciertas, porque no son mentiras, son simplemente diferentes percepciones. Se dice, como muy banalmente, murió Maradona, nació el mito. Para mí el mito ya existía, o sea, Maradona convivió con su condición de mito. Se dice, qué lástima que Diego no vivió todo este afecto de la gente por lo del día de su sepelio, su velatorio y demás. Y es mentira también porque Diego lo vivió. Entonces, todo lo que yo he estado como elaborando este tiempo es que todo lo que pase en estas fechas, en este 30 de octubre, lo que pase en este 25 de noviembre, va a tener mucho, y está muy bien que se repita, pero va a tener mucho ya de repetición, va a tener mucho de repetición. Para algo sirvió ese paso de Diego por Gimnasia de Esgrima La Plata, paso que yo confieso no quería. Yo no quería porque no quería ver a Diego expuesto, porque no quería ver esa versión de Maradona. Me hizo ver a mí algo de mi egoísmo, porque si para algo sirvió, digo eso, fue para que Diego fuera homenajeado en todas y cada una de las canchas del fútbol argentino, que era donde Diego quería ser homenajeado. Yo creo que Diego quería ser homenajeado, y ese ser director técnico de Gimnasia no sirvió ni para que Gimnasia se salvara del descenso, ni para que se demostrara que es un gran director. Para mí todo eso no existe. Sirvió para eso, para que cada vez que pisara el césped, Diego sintiera que estaba el afecto del fútbol hacia él. Sí sé que soy muy polémico con esto que voy a decir, le pido perdón a Fernando y no lo involucro para nada en esto, pero sé que me ha generado algún problema, pero sé que en algún estadio donde debió recibir una cosa institucional, por lo que para Diego significaba muy grande, no fue la más grande. Quizás lo recibió en estadios donde no tenía, teóricamente Diego no tenía nada que ver. Y sin embargo recibió homenajes extraordinarios. Recibió un gran homenaje en la cancha Independiente como corresponde. ¿Saben por qué? Porque Diego dijo una vez que era hincha Independiente y no está mal, ese era Maradona. Claro. Después, alguna vez charlando mucho con él, me decía, no, pero yo seguía mucho a Bochini y a Bertoni, me encantaba. Listo, ya está. Alguna vez dijo, es como dice Arcucci. Y para mí es un honor que diga que explicar toda esa situación, pero lo mismo pasó en la cancha de Talleres, en la cancha de Huracán, en cualquier cancha donde fue, recibió ese homenaje. Yo creo, vos sabés, mira, esto lo voy a involucrar, ahí sí te involucro, Fernando. ¿Sabés que sería un gran homenaje? Una vez, y por ahí estoy siendo totalmente contradictorio porque estoy hablando hasta por los codos, silencio. Un poco de silencio alrededor de Diego. O en todo caso, música. Que ponerle música a la vida de Maradona es algo maravilloso y tan artístico como el juego que Diego tenía. Profe. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo porque además creo que los homenajes que no se hicieron ahora ya no sirven para nada. Los que quedaron con alguna deuda pendiente, que se queden para siempre con la espina, porque ahora me entero que aparentemente va a haber en homenaje a él un partido entre el Barcelona y Boca Juniors. ¿A dónde? ¿En Fiorito? No. ¿En la cancha de Boca? No. Y en Qatar. Entonces, claro, eso me duele otra vez a la instrumentalización a favor del gran negocio, del recuerdo de nuestro queridísimo e inolvidable amigo. Ahora, si lo hacen en Qatar y toda la recaudación, pero hasta el último peso, hasta el último peso, una vez que se paguen los gastos de traslado y estadía, se lo dan, por ejemplo, no sé, al hospital, al Churruca, bueno, bienvenido sea. Pero si no, a mí me hace ruido otra vez a instrumentalización y a usar a la figura y el recuerdo de Diego a favor del negocio de unos pocos miserables que, como siempre, no sé, son aquellos de que por ahí se pasan cebolla por las manos para fregárselo en los ojos y sacar así alguna lágrima que de otro modo no les saldría. Claro. Y bueno, justamente, o sea, uno de los que va a recaudar va a ser el club que no le hizo el homenaje que Diego se merecía y cuando estuvo ahí en la cancha en vida, digamos. Eso déjame, no lo quiero involucrar a Fer en eso, es una opinión mía y yo creo que es institucional, no de la gente, pero que sí, que yo creo que ese día en la cancha de Boca Diego mereció algo mucho más grande que una plaqueta que decía
por el torneo de 1981. O sea, Diego para Boca fue muchísimo más que el torneo Claro. de 1981. Fue un gigantesco embajador, pero eso de verdad que corre por cuenta mía. Yo sé que es súper polémico y le doy todo el derecho a quien dijo en ese momento, quien no quiso hacerlo, porque Diego supo ser muy ofensivo con mucha gente, era así. Lo que uno sabía cuando era ofensivo, Diego, era que por ahí después se juntaba y le daba un abrazo, porque tenía mucho de eso, tenía mucho de Claro. visceral, pero eso eso corre por cuenta mía, no, de ningún modo lo involucro a Fer en esto. Estaba pensando justamente a raíz de los homenajes y demás, una vez que Diego se fue del fútbol, recuerdo dos momentos, o sea, de verlo a él muy bien, que fue cuando hizo la noche del 10 y cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010, que bueno, el profe estuvo a su lado. Pero que justamente son dos momentos donde él se volvió a sentir Maradona, digamos, o sea, donde todos los reflectores le apuntaron de vuelta. Eso lo mortificaba a él, o sea, el hecho de que no estén todos pendientes de él, porque bueno, no sé por ahí Dani si tenía algún otro momento, pero recuerdo mucho esos dos momentos de verlo muy bien después de haber dejado el fútbol. ¿Fer? Sí, sí, yo creo que él además se había acostumbrado, había creado el hábito de que él necesitaba de que la gente estuviera pendiente y sobre todo que la gente lo quisiera. Creo que Diego siempre necesitó torrente de afecto, de abrazos, porque yo volviendo a este tema de los homenajes, digo que yo soy poco proclive a ello, ¿no? Yo creo que el homenaje sobre todo a un amigo se hace todos los días, tratando de dar lo mejor de cada uno para no quedarse con ninguna materia pendiente. Y en este sentido, porque además te repito, los homenajes se hacen en silencio, o los homenajes se hacen con un abrazo, o los homenajes se hacen con una llamada, y rescatando siempre la parte más luminosa, en este caso de Diego, que la tenía sin ningún tipo de duda. Por eso yo siempre preferí hablar de Diego. Hoy mismo estamos hablando y estamos repitiendo permanentemente Diego y muy poco Maradona, porque a Maradona lo conoció el mundo, pero a Diego, de verdad, a Diego. ¿Cuántos tuvimos el privilegio de conocerlo y disfrutarlo? Fuimos muy pocos. Mira, tomo un poco lo de Fer y tomo el origen de tu pregunta, Gonzalo, y yo creo que jugar todo el tiempo con Diego y con Maradona, creo que en esas situaciones que vos marcás, a esas situaciones por ahí se le pueden agregar todos esos renaceres de Maradona. Yo una vez charlando con Fernando justamente le pregunté por el mejor Maradona y me habló de aquel que se estaba preparando para volver a jugar en el Mundial del 94, el famoso del Marito y de La Pampa y demás. Y era como esa cosa de volver todo el tiempo. Ahora, para Diego, en la cabeza, y esto a mí me ha permitido un poco explicarme a mí, no que sea la explicación, una explicación Claro. para mí, de todo lo que fue Diego viviendo a partir de convertirse en Maradona, que para Diego ser Maradona era hacerle un gol a los ingleses. O sea, entonces él tenía que hacerle un gol a los ingleses todos los días y ser reconocido por hacerle un gol a los ingleses. Y quizás cuando llegase a esa dimensión, a ese lugar donde todos lo ponemos, donde todos ponemos a una persona, ponemos a un ser humano, lo ponemos en ese lugar. Por eso tampoco a mí me gusta el apodo Dios, incluso con el juego, con él no me gusta, porque es ponerlo en un lugar que no era, que realmente no era. Pero bueno, entonces él necesitaba tanto ese reconocimiento como a veces necesitaba paz y no sabía vivir sin una cosa y sin la otra, o le costaba mucho vivir. Sí son esos momentos que son mágicos, porque yo recuerdo al Maradona, a ver, que Maradona haya hecho los 13 programas de la noche del 10 como los hizo en vivo, es
es hacerle un gol a los ingleses, para lo que costaba con Diego en esa época que hiciera esas cosas en vivo. Pero por ahí la gente no toma dimensión del peso que significa vivir cada día con eso, de tener que demostrar, que es lo que sentía él. Para mí ya lo había demostrado, ya estaba listo, ya está, disfrutar de la vida. Pasa con muchísimos futbolistas ahora, que hasta lo reconocen, qué sé yo, no sé, se me ocurre Juanfer Quintero. En un momento Juanfer Quintero dijo, ¿saben qué? Sí, me voy, listo, ya está, ya está. Yo nací de la pobreza más pobre y ahora quiero vivir esta vida, y se lo ve ahí feliz, juega donde, qué sé yo, en China. Bueno, no va a llegar a ser lo que fue un Diego, justamente, porque Diego lo que hizo fue amalgamar esas dos cosas, ¿no? Diego y Maradona, que era realmente una tensión enorme en un cuerpo muy, muy chiquito, pero mágico, como pocos conocieron el cuerpo de Maradona como lo conoció Fernando. Claro, y justamente, profe, recuerdo una charla que usted dio en Deporté allá por el año 97, 98, y usted decía que Diego era un hombre muy primitivo en sus costumbres. O sea, que a él le gustaba, no sé, tomar mate, afeitarse frente al espejo, un asado con chitoro, y, y esas cosas obviamente la fue perdiendo en el último tiempo, o sea, por decisión propia o no, pero bueno, cada vez se fue alejando de todo ese gusto primitivo que él tenía. Sí, bueno, pero también hay que ver que él, por más que trató de oponer una férrea resistencia y de levantar la guardia ante los embates de la adicción, el Diego de los últimos años era lo que la droga le permitía hacer y a lo mejor no lo que él quería. De eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Y creo que en su momento hubo muchos que tendrían y podrían haber hecho algo más, pero no, preferían el silencio, preferían abstraerse de cualquier tipo de intervención. ¿Por qué? Y porque el limón todavía daba jugo. Entonces, en esa perversa forma de seguir instrumentalizándolo, déjalo, total, el día que nos sirva más, el día que nos sirva más le cortamos las piernas. ¿Cómo se la cortaron? ¿No? Por eso hablo de la perversidad del poder y hoy como nunca celebro esa mejor faceta de Diego que fue oponerse a todas las injusticias, a todas las barbaridades que el poder, en este caso del fútbol, pero también el poder político ejercía sobre los jugadores de fútbol. A mí no me cabe ninguna duda que sí, es eso lo que rescato, porque tranquilamente se podría haber callado, podría haber sido anuente con los patrones, pero él no, él, como decía Atahualpa, era pájaro corsario, que no conoció el alpiste, ni lo quería conocer tampoco, ¿no? Sí, yo creo que tomando ahí de Fernando el tema del Diego lúcido, ¿no? El Diego cuando tenías la oportunidad de estar con ese Diego natural, volvía al origen. O sea, entonces te parecía natural que Diego se afeitara a la luz del sol y ahí ahí, con un espejito colgado a un árbol. Y era natural. Entonces vos pasabas del Diego que tenía que estar sí o sí en un 5 estrellas, exigía, no era más Maradona que Diego, jugando siempre Claro. con las palabras como juega Fernando. Y después por ahí estabas en una situación totalmente natural, de familia, que podía ser la casa de cualquiera de nosotros, en Lincoln, en Nogoyá, en Puan. A mí me llamó muchísimo la atención. Incluso en Nápoles. En Nápoles en el 90, antes del Mundial, antes del segundo Scudetto, de compartir una cena, y yo me acuerdo que la describí, después terminó en un paseo con Carmen y Giuliano, ¿no? Pero bueno, antes de pasear con Carmen y Giuliano, estábamos en una mesa grande donde no había personal de servicio, nada, y se levantaba Claudia, se levantaba la Tota, traían la comida, comimos pollo ahí, después nos fuimos a ver televisión, y era una cosa de lo más natural del mundo. Yo creo que hasta el último de los días no lo perdió. El tema es cuando fue perdiendo la lucidez y la capacidad de decidir por sí mismo, ¿no? Claro. Sí. Justamente metiéndonos en este tema,
¿En qué momento, y sobre todo usted, profe, que trabajaba con él, con su cuerpo, en qué momento se dio cuenta que esa batalla o estaba casi perdida o iba a ser muy difícil de remontar? Mira, fue poco, creo que fue 2 o 3 semanas antes de que a él lo suspendieran por doping en el partido contra Bari, cuando volviendo de entrenamiento, él había estado muy mal durante toda la semana y entonces le dije que bueno, que ella no necesitaba un preparador porque ella no era un jugador de fútbol, que él tenía una grave enfermedad y que tenía que recurrir a personas que supieran cómo ayudarlo, porque de personas que tuvieran ganas estaba lleno el mundo y a lo mejor yo era uno de los primeros. Pero yo me había estudiado para recuperar adictos, ¿no? Y entonces le dije, ¿es eso lo que tenés que hacer? Porque yo sabía que en definitiva, antes o después, no le iban a perdonar. Cuando él estuviera de rodillas, no le iban a ayudar a levantarse, al contrario, lo iban a tratar de aplastar contra el suelo porque se iban a cobrar la revancha por todas las irreverencias, por todas las rebeldías que Diego mostraba hacia cualquier tipo de poder, como ocurrió al final, ¿no? Por eso digo, un viejo político italiano, Giulio Andreotti, decía que el poder logra chi non ce l'ha, o sea, el poder estropea a quien no lo tiene. Entonces esto era cierto. Diego pensaba que él tenía el poder, pero no, el poder no lo tienen los jugadores de fútbol. Eso le pasó, por ejemplo, en México, cuando quiso, junto a Jorge Valdano, levantar la voz para decir que en esas condiciones no se debería jugar. Claro. Y el dueño de la patronal dijo que los jugadores se callen y jueguen, que fue cuando yo le dije, ahí te equivocaste, porque no tendrías que haber jugado y no se tendrían que haber callado, y le tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial. A ver quién iba a jugar. ¿Grondona? No, tenía en la rodilla la miseria y sobrepeso y Alderán también. Pero bueno, esto es, y lamentablemente sigue siendo. Vos fíjate ahora, Dani, tendrás la noticia que Beckham aceptó una oferta por 177 millones de euros para ser durante 10 años la figura de Qatar, ¿no? El embajador de Qatar. Ahora, a este muchacho, nadie le hizo saber que en la construcción de los estadios de Qatar ya se cuentan 6.500 las víctimas malayos, indios o de Bangladesh, que cuando llegan ahí les retirado el pasaporte, lo ponen en barracones, les pagan lo que ellos quieren, y hay 6.500 muertos. Pero ¿cómo es posible que todavía los jugadores mismos de cualquier parte del mundo no se hayan pronunciado para que haya también una investigación y paguen a los que no les importa ni siquiera la vida con tal de privilegiar el negocio de ese mundial que para mí va a ser uno de los más perversos de la historia por toda la previa que está pasando? Respondiendo, Gonza, a tu pregunta, y tomo el punto, para mí el punto de quiebre es ese momento en Italia, pero por varias razones también. A ver, resulta tan claro y revelador, como dice Fernando, cómo el poder puede manipular, que pudo haber protegido a Diego y después retirarle la protección, y todo a partir de Italia. Es muy interesante y muy revelador, más allá que Fernando y yo, a ver, de algún modo fuimos parte muy importante y muy reconocida del documental de Asif Kapadia, pero termina siendo de algún modo a partir de la metáfora o de la parábola, que es tomar solo una etapa de Diego para explicar toda la vida de Diego. ¿Cuán importante es eso? Porque vos lo escuchás hoy hablar a Corrado Ferlaino, lo escuchás hablar en ese documental y te das cuenta del tema de la cárcel de oro, de cómo lo tenían, claro, a Diego de algún modo amarrado, ¿no? Y también te da las cuestiones de las increíbles secuencias, ¿no?, temporales de Maradona, porque cuando en algún momento tanto Fernando o yo podíamos decir y hablar entre nosotros preocupados, che, no está bien Diego, y vos lo ves con el paso del tiempo y decís qué bien estaba cuando estaba mal, y cómo ha ido resurgiendo y hundiéndose, resurgiendo y hundiéndose, pero ese punto
es un punto de quiebre, o sea, casi al punto de decir que, porque después hay una recuperación maravillosa para jugar el 94 y demás, pero es ahí donde se produce un corte y de ese golpe ya no se pudo recuperar más. Alguna vez Diego me dijo, no tendría que haber vuelto a Italia. Después de Italia 90 no Claro. tendría que haber vuelto a Italia, ¿no? Porque se sabía que, nunca mejor usada la palabra, la vendetta iba a llegar. Claro. Volviendo un poquito, profe, a ese momento que usted marcaba, ¿era realmente inhumano, o sea, que una persona, como usted lo veía a Diego, que estaba en esa época, y que a pesar de eso se entrenara y se recuperara? Porque uno en ese momento puede decir, está fuera de línea, pero no se sabía todo esto otro, es decir, este animal estuvo tirado, no sé, 4 o 5 días encerrado en una habitación y después yo lo pongo a entrenar y en 15 días más o menos lo largo a la cancha. Sí, bueno, pero él también poseía unas condiciones, qué sé yo, que le venían de la genética y de la biología que no se podían explicar. No había manera. No es el hecho científico o el conocimiento científico el que puede explicar a un genio de esa naturaleza, porque a un cuerpo privilegiado, pero privilegiado de todos lados, ¿no? Privilegiado, por ejemplo, por esa fantástica coordinación neuromuscular que hacía que, por ejemplo, en el segundo gol contra Bélgica, cuando él va del centro hacia la izquierda y le cambia el palo a Paf, se tendría que haber caído, porque un ser humano normal se hubiera caído. Si vos congelás la imagen en ese momento, decís, y jugás por un café o por una cena, ¿se cae o no se cae? Sí, ¿cómo no se va a caer? Se cae. No, no se cae. ¿Y por qué no se cae? Ni él lo sabía. Pero bueno, los científicos quieren encerrar todo dentro de un conocimiento precisamente así, de cadena cerrada. Y no, estos chicos no nacieron para ser explicados, nacieron para ser admirados. Y además dueños de un poder de resiliencia que hacía que cuando había que ponerle infiltraciones para jugar, agarraba una almohada, la mordía y dale. Y eran cosas que a mí me dolían de solo verla, y él sin embargo la soportaba. ¿Por qué? Bueno, porque además creo que tenía una capacidad de amor hacia la camiseta argentina y hacia la pelota y de agradecimiento, porque gracias a la pelota él se fue de Fiorito. No se fue gracias a las medidas que tomaron los gobiernos para no permitir que la gente pueda vivir en esas condiciones. No. Fue una cosa de cuero con una cámara de goma inflada. Simplemente con eso él se construyó un futuro maravilloso y seguramente saltó, gracias a ella, de la historia para quedar para siempre en la leyenda, ¿no? Claro. Y yo creo, a ver, teniéndolo a Fernando acá, hablar del físico de Maradona. Yo creo, Fer, nada, es como apoyarme en vos, pero creo que fue un milagro. Fue un milagro. O sea, físicamente es algo extraordinario, pero incluso después, o sea, porque que Diego, ese cuerpo que fue sometido a tantas cosas después por el propio Diego, ¿no? Haya soportado, vos decís, sí, son 60 años, pero son 140 años. Entonces vos tenés ese cuerpo preparado que de algún modo también tuvo, porque Fernando dice, bueno, son para ser admirados, pero bueno, pero toda la preparación que hicieron con Fernando antes del Mundial 86, de eso también es ayudar a un cuerpo ya de por sí superdotado. O sea, claro, uno lo ve ahora con el paso del tiempo. No había GPS en esa época, Fer. No había, no había manera de estudiar. Vos ves la foto en blanco y negro de Diego colgado, que lo tenés colgado ahí de los tobillos, de una cosa, y lo ves pegado a todas las cosas del profesor Antonio Dalmonte. Y vos decís, bueno, eso es ver algunas situaciones antes también, ¿no? Pero sí, es un Claro, cuerpo absolutamente privilegiado. pero era tan increíble que un día ese dibujito animado que es Majul, eso corre por mi cuenta, ¿eh? Sí, sí. No nos involucramos con Fernando, ¿viste, Gonzalo? Él habla, yo no lo involucro a él. Él no me involucra a mí. Claro, me preguntó cómo hacía
porque en tren de, viste, para preguntar estupideces hace falta los estúpidos. Y me dice, ¿cómo hacía para entrenar a Diego para jugar al fútbol? Entonces lo miré y digo, es como si me preguntara cómo hago para entrenar a un gato para cazar ratones. Estos chicos nacen así. Uno lo que tiene que hacer es tratar de cuidarlo, de tratar de, no sé, de influenciar desde otro lugar. Por eso siempre, alguna vez lo dije y pienso que 1 gramo de tejido cerebral pesa más que 76 kilos de músculo, y sobre todo cuando ese circuito del cerebro y del de la zurda, como dice el tango, están conectados, ¿no? Claro. Ya que aprovecho, profe, está haciendo nombres propios, y usted muchas veces hacía de psicólogo también de Diego, y lo ha dicho públicamente, por eso pongo los nombres. Cada vez que se le acercaba gente, no sé, como Niembro, como Menem, para usarlo a No Diego, diga, no diga malas palabras, no diga malas palabras. cada vez que usted veía que se le acercaba esa gente para usarlo mediáticamente, usted después, con él mano a mano tomando un mate, ¿le decía algo? Decía, che, Diegucho, ¿te acordás lo que decía? ¿No? ¿O lo dejaba nomás? Claro, no, ¿cómo? No, ¿qué lo voy a dejar? Por supuesto, no, yo estaba ahí para ayudarlo también, para que descubra quién era quién, ¿no? Porque había una cantidad de sofistas, ¿no? Que decían lo que decían, pero con el ánimo de confundir y de engañar. Recuerdo, mira, de esa anécdota, estábamos en Sevilla y yo había hecho unas declaraciones a raíz de los ataques que sufría por parte de la prensa, que salió en el diario Marca de España, y en la tapa que yo decía que Diego tenía que dejar el fútbol, ¿no? Por el destrato a que era sometido. Entonces recuerdo que estaba Humbertito Grondona, y entonces le dijo a Diego, Diego, en un rato me va a llamar Fernando Miembro, porque quiere hablar con vos. Bueno, entonces salimos con el Porsche, recuerdo, de Utrera, donde entrenaba el Sevilla, suena el teléfono y era Niembro. Y entonces este miserable le dice precisamente eso a Diego, ¿no? Que lo que había dicho yo, bla, 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 bla. Y él le dio la misma contestación que le dio a los periodistas cuando yo declaré que hasta bien hizo Maradona en drogarse, porque si no hubiera encontrado cocaína, a lo mejor la decisión que hubiera tomado hubiera sido irreversible. Y entonces, como yo dije eso, el otro miserable de Feynman el Eduardo, y el doctor sin escrúpulo, como lo digo yo, y otro que estaban ahí, que decían que yo había hecho apología de la droga, señal de que no habían entendido nada. Y cuando se lo preguntan a Diego, Diego nos miró así y dice, no, si lo dijo el ciego tiene razón. Él la tenía bien clara, ¿no? De quién era quién. Sí, sí. Pasa por ahí, o sea, aparte, yo creo que tampoco nadie podía pretender como manejarlo en ese sentido. O sea, y muchas veces él sabía, por eso yo también digo estas cuestiones de cómo por ahí él volvía sobre ciertas personas y sobre ciertas situaciones. Alguna vez se lo pregunté y él me decía que era como que actuaba como, era una cuestión visceral. Entonces, cuando es así, bueno, es muy difícil explicarlo, ¿no? Claro. Desde que Diego no está, ¿le ha pasado algún momento que no sé, tuvieron ganas de decir, de llamarlo, de contarle algo, ¿le ha pasado durante este año? De decir, puta, en este momento me gustaría, o decirle algo a Diego, o llamarlo, o darle un abrazo, o lo que sea. No, bueno, yo hablo por mí. No, porque precisamente es eso. Yo, como decía hoy, de los homenajes que a los amigos, a los afectos queridos, el homenaje es todos los días. Yo, sinceramente, si no le di más es porque más no tenía, porque yo estoy absolutamente seguro de haberle dado todo. Después él era dueño de sus decisiones, yo era dueño de las mías. Él estaba con la gente que quería estar en ese momento y yo no era quien, y nunca me hubiera arrogado tampoco esa cosa que tiene que ver con la vanidad o con la soberbia, de ir a
a decirle algo que él a lo mejor ni siquiera quería escuchar, porque si estaban ahí era porque él quería, y si él hacía lo que hacía, por más que ya estuviera muy afectado por su problema de adicción, no, yo no me sentí nunca impelido, digamos, o con ganas de... No, una sola vez me llamaron desde La Plata un colaborador de él para decirme que Diego me quería ver, y le dije, bueno, sí, está bien, decir, pero yo voy para hablar con él únicamente, ¿eh? Con él y con nadie más. No me llamaron más. Mira, Gonzalo, yo cuando estoy con Fernando, y no es la primera vez que estamos en una situación que estemos los dos, nos ha tocado estar en lugares con amigos, como estuvimos en un bar de Palermo hablando del Mundial 94, cuando se cumplió el aniversario, y nos tocó estar en Cannes enfrentando a periodistas que nos hablaban en diferentes idiomas, y yo siempre tengo esta cuestión de permitirle a Fernando responder primero, por una cuestión de respeto, por una cuestión de verdadera convivencia, pero si hay una pregunta en la que quería que Fernando respondiera primero, era en esta, porque me parece súper importante, porque se habla con mucha liviandad del tema del vínculo con Diego, de los que ayudan a Diego, los que no ayudaron a Diego, de cómo lo ayudaron a Diego, y vos que sos, pero se habla de nosotros, Fernando con su relación, yo con mi relación, pero se habla de las hijas, de la mujer, del abogado, y creo que nadie que no haya estado por lo menos 10 minutos con Diego, 10 minutos, no digo 20 años, no digo 30 años, no digo 40 años, 10 minutos con Diego, no tiene conciencia de eso que Fernando acaba de definir, y de que sería de una tremenda omnipotencia decir, no, yo podría haber hecho tal cosa. Cada uno hizo desde la mejor buena fe lo que realmente pudo. Yo sí voy a contar algo, y creo que no dejé de hacerlo hasta el penúltimo día, cuando tuve teléfonos de Diego, que tuve, solo para que la gente lo sepa, solo de su estadía en La Plata tuve 7 números de teléfonos diferentes de Maradona. Y los tengo numerados como 10 La Plata 1, 10 La Plata 2, porque mis números de Maradona eran 10 y el lugar donde estaba, y con el número que tenía, 3 de Dubái, 4 de Buenos Aires, lo que sea. Y están todos acá en el teléfono. Y era día por medio dejarle un mensaje que no decía más que: hola Diego, ¿cómo estás? Soy Dani, solo para saber cómo estás, espero que estés muy bien, cualquier cosa que necesites a disposición. Hola Diego, soy Dani, vi el partido de Gimnasia ayer, me gustó cómo jugó, no me gustó cómo jugó. Era una forma de decir, creo que pretender otra cosa es sentirse, no, porque yo lo que podría haber hecho, no, porque yo podría haber, nadie, nada. Cada uno hizo lo que pudo desde su lugar. Y yo guardo como tesoro sacar este teléfono alguna de las respuestas, porque la respuesta por ahí venía inmediatamente, o por ahí pasaban 3 semanas y venía la respuesta, y por ahí venía una respuesta hermosísima, y por ahí venía una respuesta de 5 minutos donde yo entendía una palabra de todas las que Diego me decía. Entonces, hablar con esa liviandad, sea bien intencionado y ni hablar mal intencionado, me parece que no corresponde. Así que mejor que nunca que hoy Fernando haya respondido primero, como corresponde siempre, pero puntualmente a esa pregunta. Ahora voy a hacer una pregunta que vas a tener que responder vos primero, Dani. A ver. Te involucra más vos. ¿Qué crees que ha hecho la industria de la comunicación, los medios, el periodismo, desde que no está Diego, con el tema de Diego? No, ha sido basura. Basura, pura basura, pura audios filtrados, intereses cruzados, pura basura, no, a ver, pura, digo, bueno, por supuesto, hay periodistas súper nobles, no voy a generalizar. Se acaba de publicar un libro con chicos ahí, periodistas todos muy respetables, editado por Ezequiel Fernández Muri y por Alejandro Wall. Nada puede salir mal si está editado por ellos. Se ha editado un libro de Fernando, que es Maradona desde adentro, pero son libros también, tampoco es la noticia. Después las noticias son, a ver quién cuenta la barbaridad mayor, y sí hay cosas, y eso sí lo quiero decir, Gonzalo, y con el permiso de Fernando, porque también hay una noticia tremenda que tiene que ver con Cuba,
y demás. ¿Por qué no decir nada? Yo la verdad que no conocí a esta chica, francamente, viajé 2 veces a Cuba y digo, francamente, no la conocí. Es más, conocí otra novia de Maradona, pero que era mayor de edad, la conocí en el segundo viaje. Pero ¿a qué voy? Esto va para el otro lado también. Tampoco está bueno la idealización y el endiosamiento, porque le hizo daño a Diego en vida el endiosamiento y la idealización. Entonces yo lo que digo siempre con esto es algo que he ido como construyendo, es chiquitito así, pero me ha llevado un año reflexionar, y que digo que no es bueno tampoco recordar solo al Maradona que nos conviene, porque es ser obsecuente y ser condescendiente con alguien que no era ni obsecuente ni condescendiente. Maradona era imperfecto, maravillosamente imperfecto. Yo recuerdo a todos los Maradona, no al que me conviene a mí. Claro. Y al otro lo tapo y lo olvido. No, Maradona era todo eso. Pero sí, uno puede entender por qué Maradona era todo eso. Y tenés que ir al origen, tenés que ir a Fiorito, tenés que embarrarte en Fiorito, para saber por qué también era así. No para justificarlo, no para justificarlo, simplemente para entenderlo. Y sobre todas las cosas, para no juzgarlo. No juzgarlo. Yo ahora cuando se declaró el lugar histórico nacional, que me encanta, a Zamora y Mario Bravo, la casita de Fiorito, traje un texto que escribí en el 99 y que es real, es una situación real. Yo salía de estar con Diego, de hacerle una nota para Rolling Stone, y me paré un taxi, y el tachero, cuando me vio que yo salía de ahí y después vio a gente que estaba alrededor de Diego, que yo, me dice, ¿lo conocí al Diego? Y me empezó a hablar él de Diego y me dio él a mí una teoría que yo había hecho mía. ¿Vos querés entender a Maradona? Andá a Fiorito. Andá a Fiorito. Y quédate una noche ahí en Fiorito y embarrate en Fiorito y vas a entender a Maradona. No, pero hay muchos pobres que sí, pero ninguno llegó a ser Maradona. Claro. Entonces, esta parábola, para entenderlo tenés que ir a embarrarte ahí. Insisto, no para justificarlo, para entenderlo y para no juzgar. Profe. Sí, eso me hace acordar a cuando una vez vino un periodista inglés, creo que, no sé si escribió en el Financial Times, no recuerdo ahora el nombre, entonces me citó en lo que por entonces era el Open Plaza, ahí en Libertador y Tagle, ¿no? Sí. Claro, era un lugar opulento, bueno, con todo el muy lujo. menemista, profe. Sí, tremendo. Me citó ahí, ¿no? Entonces empezó porque él iba a escribir un libro sobre Diego. Entonces en un momento yo le pregunté, ¿y dónde te estás alojando? Y se alojaba en el Sheraton. Entonces le dije, así que vos para hablar de Diego me citás en este lugar y para escribir el libro sobre Diego te alojás en el Sheraton. Digo, me parece que no va a ser gran cosa el libro. Ese tipo me dice, ¿por qué no? Porque vos lo que tendrías que hacer es alquilar una casa en Villa Fiorito, primero estar 15 o 20 días para conocer su gente, las costumbres, sus necesidades, su límite, y después escribir. Y bueno, el tipo, en definitiva, era uno más de lo que siempre pensaron en Maradona y nunca en Diego, ¿no? Esto es así, bueno, la instrumentalización es y va a seguir siendo, porque te digo, esto del partido de Qatar es la primera muestra de un sinfín de otras que van a venir con el tiempo. Bien. Soy tan mal periodista, profe, Dani ya lo sabe, que llevamos más de 40 minutos y no dije que siempre hay que decir en el medio de la charla. Estamos hablando con Daniel Arcucci, con Fernando Signorini, un lujo que nos estamos dando acá en el programa. Justamente lo que decía Dani de esto que trascendió, de la novia cubana y demás, ¿ustedes creen que no hay nada que ponga en riesgo el mito de Diego, o justamente el mito también lo constituyen esas cosas? Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Cuanto más tiempo pase, más grande va a ser su figura, porque mira, alguna vez García Márquez dijo, ¿no?, que la memoria era también un resorte
un resorte extraño de la conducta que hacía recordar como buenos momentos que en el pasado habían sido muy malos. Y yo mismo tengo un montón de ejemplos que me han pasado en mi vida, con gente que a lo mejor, bueno, no se comportó como debía, pero con el paso del tiempo ya está. Cierran las heridas y uno trata de rescatar siempre. No te podés quedar en la miseria de rescatar siempre eso precisamente, nuestras debilidades. No, yo creo y estoy seguro, y se lo decía a los periodistas de Nápoles en la última época cuando se quejaban porque Diego ya no rendía tanto o porque Diego no iba a entrenamiento, y le digo aprovechenlo aún así, porque el día que este se vaya, nunca más van a poder volver a ver algo igual. Y hace muy poco tiempo Rosario Pastore, un periodista de la Gaceta de los Sport, me lo recordaba: hay rayones, Fernando, ¿cuántos rayones? Sí, claro, porque es así. ¿Cuándo va a volver? Nunca. Mirá que eso es una falta a lo mejor hasta de inteligencia decir nunca. Sí, pero en esto lo puedo, casi estoy seguro. Por eso mismo, porque al jugador habría que sumar el personaje. Otro jugador así, sí, es posible pero otro personaje que se ponga a poder, que se tatúe al Che Guevara y a Fidel Castro y vaya a Estados Unidos. No, uno como ese no, porque el poder directamente no va a permitir. A ver, Gonzalo, es para resumirlo, porque todo lo dijo Fernando, pero Maradona es lo que es, no lo que queremos que sea. O sea, si fuera lo que nosotros pretendemos y lo que nos gustaría, y no sería Maradona. Eso es bueno o es malo, no importa si es bueno o es malo. Claro. No sería Maradona, no sería Maradona. Yo también hubiera querido que fuera un abuelito feliz. Bueno, como alguna vez me dijo Claudia después de aquella famosa frase, después del partido contra Uruguay, yo volvía de Uruguay cruzando el río, Diego había dicho que la sigan chupando, la tenés adentro y todo, y Claudia me preguntó cómo había visto todo, y le digo, todo bárbaro, Argentina clasificada. Le digo, una pena la frase de Diego, le digo, podría haber dicho, bueno, está bien, a los que me criticaron y a los que me quieren, esto es para todos. Y Claudia me dijo, vos querías que no fueran Maradona, ¿no? Vale para todo, vale para eso. Bien. Ahora sí, desde ya agradeciéndole y les pido el último esfuerzo, simplemente que cada uno de ustedes elijan un momento que guarden muy adentro, que hayan compartido con Diego y no con Maradona, y bueno, lo quieran compartir obviamente con nosotros. Dani, Mirá, hay tanto. claro, es cierto, es cierto. En este caso podemos decir, no somos Capusotto en este caso, ¿no? Tengo 1000 anécdotas y no tiene ninguna. El personaje de Capusotto, 30 años con Maradona y ninguna anécdota inolvidable. Creo que tenemos varias. Yo voy a elegir una porque creo que es Maradona, pero es Diego. Y tiene que ver con, la gente no nos está viendo, por ahí los que nos están escuchando por radio, los que nos están viendo, ven una camiseta ahí atrás de Argentina, del partido contra Grecia. Involucra al señor Signorini. Yo estaba sentadito ahí en un rincón de la habitación cuando Diego dijo me cortaron las piernas en aquella entrevista con Adrián Paenza para Canal 13, y después nos invitó a un par de periodistas a ver el primer tiempo del partido contra Bulgaria en su habitación. Aguantó solo el primer tiempo, después nos dijo que no fuéramos. Yo volví a mi habitación. Cuando terminó el partido sonó el teléfono, me llamó Marco Franchi y me dice, te llama Diego. Subí a la habitación de nuevo. Subo a la habitación y Diego me dice, Dani, Diego suspendido del Mundial. Dani, vos me habías pedido una camiseta, ¿no? Y era cierto, yo se la había pedido a Marco Franchi después del partido con Nigeria, le había pedido una camiseta. Y le digo, sí, Diego, pero tranquilo, imagínate, ¿qué es? Yo ni pensaba en la camiseta y que él iba a acordarse de eso. Y me dijo la pregunta que para mí define mucho más a Diego que a Maradona. Me dijo, ¿la querés todavía? Acababa de ser suspendido por doping y ¿la querés todavía? Tenía muchísimo de sensación de culpa, de sensación de haber defraudado a alguien, en su cabeza por lo menos eso. Claro. Obviamente le dije que la quería más todavía y está ahí atrás, y es un recuerdo de los 454 millones que tengo de mi experiencia con Maradona. Sí, es muy difícil elegir una, pero voy a volar con la imaginación y con el recuerdo
a El Marito, en La Pampa, en un atardecer, de esos atardeceres todos iguales porque parece que se habían alineado los planetas, eran todos los días maravillosos. Y había una especie de corredor, una cosa muy rara, porque siempre cuando uno está en el campo y quiere ver la puesta del sol, siempre se interpone un árbol, un monte, una parva, un molino, una vaca, un caballo, pero no, era como todo un corredor a donde nosotros nos sentábamos hacia el atardecer, con don Diego, Marco Franchi, los dos chicos que nos habían acompañado, Diego, y entonces el tema era en absoluto silencio, porque eso es lo que yo buscaba también, ¿no? Que Diego volviera a tener un íntimo contacto con la naturaleza, de la que él había disfrutado, por ejemplo, en Fiorito, y por eso se lo dije, si querés llegar a donde querés llegar, tenés que salir otra vez de Fiorito. Y entonces el sol se iba poniendo muy de a poco, el cielo parecía, pero es cierto, parecía una mancha de sangre, y de pronto, como dice en el libro de Don Segundo Sombra de Iraldes, que fue desapareciendo como si lo serrucharan de abajo, y el sol se terminaba de poner. Era como todo un símbolo de que por más luminosa que sea una luz, siempre hay un momento que le va a ganar la sombra, y a todos nos van a ganar la sombra, pero era una manera también de decirle a él, aprovechá, Diego, aprovechá todavía la luz, porque un día nosotros también vamos a hacer sombra. Gran cierre, profe. Hermoso cierre. Bueno, obviamente agradecerle, profe, hicimos 2 notas, una en pandemia y quedamos en comer un asado cuando se libere todo, ahora se fue a México, así que la próxima va a tener que ser en Casita Azul, ¿no? Que no queda otra. En Asadani, en Casa 10. Extraordinario la Casita Azul y el asador de Casita. Y además otra cosa, mirá, como en todos lugares, hay casa maravillosa, hay paisaje maravilloso, hay bebida y comida maravillosa, pero lo que distingue a los lugares, lo que los hace inolvidables, es la gente. Y a la Casita Azul es inolvidable por la gente que la habita. Gracias, Fernando. Lo vamos a hacer. Vamos a invitar a un par de amigos en común que tenemos y vamos a hacer un gran Asadani acá. Ojalá que sí. Bueno. Abrazo enorme desde la pinche Guadalajara y como falta poco para la fiesta, muy felices fiestas para todos. Gracias, Fernando. Igualmente, gran abrazo. Gracias, Gonzalo. Gracias por el momento.